Bueno, hola, soy Nazario León Limón, soy de cuarto A. Voy a presentar la historia de la farmacología un poco, que es cómo fue avanzando, para qué es importante, también qué es quiénes lo desarrollaron, algunas frases que involucraron a la farmacología y personas interesantes. Bueno. En la farmacología tenemos como concepto que es la parte de las ciencias biomédicas que va a estudiar a las propiedades de los fármacos y sus acciones sobre el organismo. Los griegos le decían fármaco-logos. ¿Qué significaba fármaco? Significaba estudio y logos significaba tratados. En la historia de la farmacología tenemos como parte la cultura primitiva, la cultura clásica y la cultura moderna. También está entre ellas la cultura contemporánea. En la cultura primitiva tenemos que es la empírica, mítica o mágica. Estas personas creían que era un mito, tu enfermedad era parte de algún ente malo, algo que se apoderó de tu cuerpo, algún pecado que hiciste, o mágica, se curaba mágicamente. Tenemos también la científica y técnica, esta pertenece a la cultura clásica. Después de ello, abarcaron de lo que es en el siglo XVI y siglo XVII, luego la época de transición, que es la cultura moderna. De ellos empezaron con la farmacología experimental y la terapéutica experimental. En ello ya resultó parte de humanos y ya para nuestros siglo XIX, XX, XXI, tuvimos la revolución farmacéutica. En la cultura primitiva, como lo dijimos, empírica y mágica, esta va a ser la farmacología neandertales. Va a ser carácter mítico o mágico. Ya como lo había dicho, va a ser castigo por pecados, por posesión de espíritus o pérdida parcial del alma. También tenemos la terapéutica, que esta va a ayudar a la penitencia, va a ser por una penitencia, o estripar o expirar pecados, va a ser ritos de neutralización y fortalecimiento de almas del paciente. En la cultura clásica, correspondiente más adelante, va a ser ya científica y técnica. Esto va a tener mucha gran importancia en el viejo mundo, que es por ahí de los griegos. Van a hacer que vean la enfermedad como una alteración del orden natural del cuerpo. A partir de estos va a surgir esta ciencia y esta técnica. Van a ser cosas naturales, van a estar compuestas por elementos básicos. Y va a ser Demócrito y Leucipo, van a ser los átomos, y el álmon de Crotona van a ser los cuatro elementos, que son aire, fuego, tierra y agua. Estos van a estar cálidos y húmedos, igual cálido y seco, frío, seco y frío y húmedo. Se va a equilibrar con la salud y va a haber un desequilibrio ante la enfermedad. En la cultura moderna, más adelante tendríamos los orígenes de la nueva farmacología. En la materia médica, Discoides era el tratado simple de fármacos de la tradición y administración. Van a ser con el nuevo descubrimiento de América, que llegaron los españoles a nuestras tierras, se llegaron a tener nuevas plantas medicinales, como es en el caso la quina. Esta actualmente es en el uso contra el plasmoido, que era causante de la malaria. Linneo Desbanco o el Dioscórides, pero su obra de este personaje, se culmina con el de su discípulo, que es el Carlum. Este va a ser en 1753 y su obra se va a llamar Censura Simplicium. En la cultura moderna tenemos ya el origen de la nueva farmacología. Este va a ser que el personaje James Leith en 1747 va a comprobar que algunos fármacos son beneficios y otros no. También va a ser que entre el siglo XVII y el siglo XIX rebota el principio de Simalia Silvus 41, homeopático por Samuel Hahnemann.
Y bueno, ¿quién es Samuel Hahnemann? Samuel Hahnemann fue el fundador de la medicina homeopática. Las enfermedades deben ser curadas por sustancias que generan los mismos efectos que las enfermedades. Los semejantes cura lo semejante, él así decía. Introduce el concepto de que el paciente debe verse como una persona, no como una enfermedad. Samuel Hahnemann también era muy conocido, otra persona muy importante, entre 1755 y 1643. Este fue un médico alemán. Descubre fortuitamente mientras realizaba la traducción de un libro de farmacología que la quina empleada para curar la materia o plaudismo va a producir un síntoma muy parecido cuando ésta se va a administrar en el paciente una dosis excesiva. Es decir, que la malaria que causaba esta fiebre, intermedia de características, era curada por una sustancia cuya intoxicación también producía una fiebre similar. En la cultura contemporánea tenemos la farmacología experimental. Esta farmacología experimental, como principio, tenía que solo es considerada terapéutico si demuestra con la experimentación. Uno de los tercer acuerdos o principios era alopático o diversas, o como lo llamaban ellos, diversis o curation. Estos van a tener como punto los simples fármacos, de ellos van a derivar productos químicos purificados y de ellos vamos a tener como principios activos el café, que es la cafeína, está descubierta en 1820, la quina, que es la quinina, está descubierta en 1820, digital, que es la digitelina en 1858, y la morfina en 1805, la atorpina en 1831 y la cocaína fue descubierta en 1888. Y la urea, un ejemplo como la urea, el cinato de amonio, fue el primer fármaco sintetizado o sintético por Warhol en 1828. La farmacología del siglo XX, ya nuestro siglo, va a ser terapéutica experimental. Un personaje muy importante es Paulo Ehrlich. La va a definir como una ciencia que tenga en cuenta la complejidad de la enfermedad humana y se aíle, por lo tanto, íntimamente relacionada con la actividad clínica. Se consideró que la terapéutica debe dirigirse específicamente a la enfermedad. La unión de la farmacia experimental y de la terapéutica clínica experimental también ya era con humanos. Esto se practicaba ya con humanos. En la primera había un tema que se llamaba la bala mágica, fue el diosidamiodoxenabesanol, que también es conocido como Salvarsan en 1909. Este se redujo el nombre para que pudiera ser más didáctico. Fue llamado en 1912 Neosalvarsan. La investigación clínica objetiva fue reducida, regulada a causa de las guerras, a causa del holocausto, a causa del nazismo. Se obligó a que fuera controlada esta investigación en lo que es los humanos. Los ensayos clínicos primeros que se hicieron en 1931 fueron creados por William S. Cosset y Ronald R. Fisher. Y bueno, ¿qué tenemos de importante en la farmacología? Bueno, pues entendemos que la farmacología es la ciencia de vanguardia de la medicina. Únicamente para el uso de medicamentos se va a necesitar de un gran conocimiento. Este conocimiento se va a derivar de farmacodinamia, farmacocinética y toxicidad. Los farmacólogos están encargados de buscar y estudiar las drogas. Drogas no encontradas también, acrecentar la eficacia y disminuir su toxicidad. Y bueno, explicamos lo que es una breve historia de lo que es la farmacología que ha llegado hasta nuestros días. Es muy importante ante las nuevas vacunas, medicinas, antibióticos, de la biología. Es muy importante el avance que se ha hecho en la farmacología y los personajes que han estado en ellos.
Y como, bueno, sabemos, estamos pasando por una época donde la farmacología implica mucho aspecto que es en la vacuna, en la próxima vacuna que se está empleando, que es la del COVID-19. En ella también hablamos en esta historia, no solamente es de alegría y satisfacción, porque actualmente se ha descubierto que los avances de esta farmacología en el siglo XX fueron afectados por las guerras y fueron afectadas por el uso de humanos o mentiras humanos, así que tal como en Estados Unidos igual, no solamente lo que es en el viejo mundo o en el viejo Europa, sino también en Estados Unidos como en el caso de BM, que fue que se les inyectó a los personas de color, se les engañó sobre una cura y se les inyectó una enfermedad para checar cómo avanzaba. Creo que es la sífilis. Y bueno, hasta aquí termina mi tema. Eso es todo. Gracias.